Capítulo 33, volumen 2, 3, Preludio a la tormenta. Tranquilamente, me senté en un ala refinada en el segundo piso de un pequeño edificio. Mirando por la ventana, observé el bosque de bambú. Era como si hubiera vuelto al sur de Chu. En la actualidad, ya era un alto cargo en la casa del príncipe, con una posición de extrema importancia. Sin embargo, aún deseaba poder llevar a Xiaosunzi y recorrer el mundo de incógnito, aunque el príncipe de Yong me aconsejara repetidamente que tuviera cuidado con mi seguridad. En la actualidad, carecía de un candidato adecuado capaz de convertirse en un topo al servicio del príncipe heredero. Desafortunadamente, todos los candidatos suministrados por el príncipe de Yong eran inadecuados para esta tarea. El individuo debe ser disoluto y licencioso para adaptarse al temperamento del príncipe heredero. Este individuo también debe ser hábil para congraciarse y así obtener el favor del príncipe heredero. Además, debe ser un talento destacado para recibir el reconocimiento y aprecio del príncipe heredero. Encontrar este tipo de individuo es realmente bastante difícil. Aunque los candidatos suministrados por el príncipe de Yong eran apenas adecuados, aún deseaba encontrar un candidato más adecuado. No había pasado mucho tiempo sentado cuando la puerta se abrió silenciosamente y Chen Chen y An-Buji entraron. Había preparado este lugar hace mucho tiempo. El dueño de este restaurante extremadamente famoso en Great Yong, Jin Sunkin, era mi primo hermano. Hace 2 años, mientras aún me recuperaba en el sur de Chu, cuando el pabellón de los secretos celestiales ya se había vuelto bastante famoso, Jin Sunkin había venido buscando refugio. La razón era porque había tenido una disputa con mi tío materno. Mi madre provenía de una familia prestigiosa. En Hyaksin, el clan Jin era una familia literaria que no tenía igual. Pero después de que mi madre falleció, estalló un gran conflicto entre mi padre y el clan Jin, porque la casa en la que vivíamos y toda la tierra habían sido regaladas a mi padre por mi abuelo materno. Después de que mi madre falleció, mi tío materno, que nunca se llevó bien con mi padre, exigió que todo fuera devuelto. Razonablemente hablando, estos bienes estaban a nombre de mi padre. No tenían derecho ni autoridad para recuperarlos. Pero mi padre tenía un carácter innatamente orgulloso. Bajo el abuso, la intimidación y la humillación de mi tío, mi padre abandonó todo. Llevándome con él, dejó Hyaksin. También declaró explícitamente que rompía todos los lazos con el clan Jin. Por lo tanto, después de convertirme en el Zuanyuan, el clan Jin no tenía cara para reconciliarse conmigo. Este primo mío era algo torpe y no le gustaba estudiar. Como resultado, no era favorecido ni mimado por mi tío. Además, tenía relaciones íntimas con una criada, dejándola embarazada. Después de que mi tío se enteró de esto, quiso abortar al bebé, vender a la criada y obligar a mi primo a casarse inmediatamente con su prometida. En realidad, para mi primo, siempre y cuando pudiera tomar a la criada como concubina, la pareja habría estado satisfecha. Sin embargo, mi tío se negó rotundamente a permitir que mi primo ofendiera a los parientes políticos. Al final, este primo mío enfadado se llevó a la criada y huyó a refugiarse conmigo en Jianye. Tenía una impresión bastante buena de este primo. Aunque no era apto para estudiar, era extremadamente astuto y perspicaz. Según se informa, ya había comenzado a encargarse de las propiedades y otros asuntos de la familia hace mucho tiempo. Su prometida era la hija de uno de los ricos comerciantes del sur de Chu. El futuro suegro solo arregló el matrimonio debido a los talentos de mi primo. Mi tío, al ver que mi primo no tenía esperanzas de obtener honores académicos, decidió que mi primo podría casarse con alguien de una posición más alta. ¿Quién podría haber imaginado que mi primo se involucraría en una relación sexual ilícita con una criada y ofendería a los parientes políticos? Por eso mi tío se enfadó repentinamente. Sentía simpatía por mi primo y resentimiento hacia mi tío. Por lo tanto, organicé una reunión entre mi primo y el maestro del pabellón de los secretos celestiales. Era natural que el maestro del pabellón, An-Buji, apreciara y reconociera enormemente a mi primo, proporcionándole los recursos financieros para convertirse en un comerciante. Para evitar la opresión de los parientes políticos de mi primo cruzó el río Yangtze y se fue a Great Yong. En ese momento, las relaciones entre el sur de Chu y Great Yong eran aparentemente pacíficas y armoniosas. Como resultado, mi primo no encontró obstáculos y se estableció en Great Yong. Mi primo era realmente un genio comercial. En tan solo 2 años,
mi inversión original de 100.000 tals de plata había aumentado inmensamente. A través del comercio entre el sur de Chu y Great Yon, mi primo se hizo increíblemente rico. Además, había planeado inteligentemente y transfirió sus fondos a otras inversiones a tiempo, convirtiéndose en un jugador importante en la fabricación de seda. Este éxito se debió a las mejoras que hice en el telar y a su propia inteligencia y habilidad. Además, un año después, el padre de su prometida vino a visitarlo. No solo se reconciliaron, sino que también se llevó a cabo el matrimonio de mi primo con su prometida. En realidad, aunque la prometida era terca, no era alguien irrazonable. La cooperación entre mi primo y su suegro permitió que el negocio de mi primo creciera rápidamente. Los hombres de negocios le daban mucha importancia a los intereses propios. Todos habían visto la crisis en el sur de Chu. Por lo tanto, los dos hicieron preparativos para transferir parte de sus negocios y riquezas a Great Yon. Así, mi primo se convirtió en el pionero que abrió el camino. En ese momento, no pensé que mi primo sería tan notable. En ese momento, acordamos que el pabellón de los secretos celestiales tendría el 50% de sus negocios. Después de que mi primo tuvo un gran éxito, el pabellón sugirió que su parte del negocio se vendiera por 500.000 tals de plata. Por supuesto, mi primo había preparado para que pidiéramos un precio ridículo. Sin embargo, naturalmente no sería demasiado codicioso. Además, el pabellón nunca hizo nada que causara angustia a sus colaboradores. Como resultado, las acciones se vendieron a un precio razonable. Sin embargo, de acuerdo con la práctica habitual, el pabellón mantuvo una participación del 10%. Para mi primo, él entendía el poder e influencia de la Asociación Comercial de los Secretos Celestiales. Por lo tanto, ambas partes llegaron a un acuerdo alegremente. Mi primo era alguien que valoraba la benevolencia y la rectitud. Aunque no sabía de mi relación con el pabellón de los secretos celestiales, aún envió regalos generosos en varias ocasiones, agradeciéndome por mi guía anterior. Antes de que el príncipe de Yon me capturara y me llevara a Great Yon, envié a Chen Chen y compañía para que esperaran en Great Yon. Había colocado a muchas personas dentro de los negocios de mi primo. Aunque no tenían recuerdos de sus experiencias en el campamento secreto, aún recordaban la benevolencia y el favor del campamento secreto al proporcionarles empleo lucrativo. Además, su aptitud natural era bastante notable después de todo. Como resultado, todos se convirtieron en personal gerencial importante. Combinado con una identidad del pabellón de los secretos celestiales, los miembros del campamento secreto podían entrar y salir a su antojo dentro de los negocios de mi primo. En cuanto a este restaurante, era uno de los negocios de mi primo. Se llamaba Jiangnan Spring y se especializaba en el distintivo estilo de la cocina del sur de Chu, siendo muy bien recibido por los funcionarios influyentes de Great Yon. Este primo mío era bastante bueno. Cuando se enteró de que había sido capturado, vino personalmente a Chang'an con la esperanza de poder ayudarme. Varias veces intentó usar sus conexiones para suplicar al príncipe de Yon que fuera magnánimo. Pero como no tenía las conexiones adecuadas, solo después de convertirme en un sirviente importante en la casa del príncipe, el príncipe de Yon se enteró de que mi primo había intentado usar sus conexiones para salvarme. Contrariamente a lo que uno podría esperar, el príncipe valoraba mucho a mi primo. Solo así se me permitió salir fácilmente de la residencia del príncipe para comer y beber en Jiangnan Spring. Después de todo, no había nadie que pudiera conspirar en secreto con el dueño en mi contra aquí. El príncipe de Yon también envió varios guardias con excelentes habilidades marciales para protegerme. De lo contrario, el príncipe de Yon estaría preocupado por mi seguridad. Mirando a Chen Chen y Anbuji, sonreí y dije: ¿Cómo han estado ustedes dos caballeros? Fui obstinado y testarudo, haciéndoles preocupar a ustedes dos. Después de que los dos me saludaron, Anbuji sonrió y respondió en tono de broma: Este subordinado se rompió la cabeza para planear el plan del joven maestro para fingir su muerte. Es una lástima que no se haya podido utilizar. El joven maestro todavía se conmovió por el príncipe de Yong. El joven maestro debería compensarnos por nuestra planificación meticulosa. Mirando con desdén a Anbuji, Chen Chen respondió en tono de broma: Deja de hablar tonterías. ¿Quién fue el que seguía diciendo que no era necesario que el joven maestro fingiera su muerte de manera peligrosa? ¿Quién fue el que, al escuchar que el joven maestro cambió de opinión, estaba desbordante de alegría?
Aunque sabía que Chen Chen solo estaba bromeando, mi corazón todavía se conmovió. Miré a An Buji, mi mente acelerada. Él era alguien de Su. ¿Por qué aprobaría mi lealtad al príncipe de Yon? Mi mirada sospechosa se fijó en An Buji. Si hubiera problemas con esta persona, ¿no significaría eso que la existencia de mi campamento secreto ya había sido revelada? Pero no ha habido señales que indiquen esto. En su vida anterior, al fin y al cabo, An Buji pasaba todos los días maquinando y conspirando. Al ver mi mirada, tembló interiormente. Rápidamente, se arrodilló en el suelo, explicándose. Joven maestro, este subordinado realmente apoya a Great Young. Hace unos días, mientras esperábamos en Chanan al joven maestro, este subordinado se encontró con un antiguo colega mío. Al ver que mi situación no era tan mala, me dijo que quería que me uniera a ellos para salvar al príncipe heredero de Su y restablecer el reino. En ese momento, rechacé tácticamente. Sin embargo, esa persona afirmó que ya había personas organizando una resistencia. Si no aceptaba unirme, entonces cuando esas personas me encontraran, absolutamente no perdonarían a un rebelde como yo que olvida sus raíces. Este subordinado sabía que esas personas solo podían intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Si el joven maestro se comprometiera con el príncipe de Yong y pudiera obtener apoyo del príncipe de Yong, entonces esas personas no se atreverían a buscar descaradamente a este subordinado. Suspiré suavemente. No era extraño que los remanentes de Su formaran una resistencia. Sin embargo, este tipo de método era demasiado estúpido. An Buji era originalmente alguien que se oponía a Great Yon. En ese momento, cuando había planeado fingir mi muerte, aunque no dijo mucho, su comportamiento y acciones eran extremadamente proactivos. Pero ahora, estaba muy contento con la noticia de mi lealtad al príncipe de Yon. Esta transformación fue precisamente provocada por los rebeldes. ¿Cómo podría alguien, que ya había abandonado su pasado y construido una nueva vida, estar dispuesto a invertirse en una rebelión sin perspectivas de futuro? Después de confirmar que esos rebeldes no podrían causar problemas importantes, aún dejé claro a An Buji y a los demás que prestaran mucha atención a su propia seguridad y bienestar personal. Aunque los asesinatos no pueden cambiar el destino de un país, aún pueden cambiar por completo el destino de una sola persona. Reflexionando, le hablé a An Buji. La próxima vez que vengan a obligarte, simplemente dices que actualmente estás ocupado haciendo negocios y estás dispuesto a brindarles apoyo financiero. Sin embargo, tú mismo no estás dispuesto a participar. Sorprendido, An Buji preguntó. Joven maestro, ¿por qué hacer esto? Sonreí distante y respondí. Quiero que puedas controlar sus operaciones. Si esto sucede, me será de alguna ayuda. En el futuro, será más fácil si queremos eliminarlos. An Buji se quedó en silencio. Estaba algo confundido. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué sucedía, llegó a mis oídos la voz de Xiao Sunzi. Joven maestro, él es alguien de Su. Solo entonces recordé que aunque acababa de expresar alivio por mi lealtad hacia Great Yon, esto no implicaba que estuviera dispuesto a ver fracasar la resistencia de Su. Sacudiendo ligeramente la cabeza, expliqué. Buji, entiendo tus pensamientos. Sin embargo, debes entender que la mayoría de esas personas no son leales y dedicadas al reino de Su. Más bien, están decididos a rebelarse para recuperar el poder y la autoridad que perdieron. Que utilicen este método para planear una rebelión no solo no tendrá ninguna posibilidad de éxito, sino que también implicará y dañará a muchas más personas. Por ejemplo, si no tuvieras la capacidad de defenderte, ¿cómo tratarían contigo? Debes pensar esto claramente. No permitiré que hagas algo que no estés dispuesto a hacer. Asignaré esto a otra persona. Aún arrodillado en el suelo, An Buji bajó la cabeza al suelo y respondió. Este subordinado agradece al joven maestro por su magnanimidad. Miré a Chen Chen y lo vi asentir ligeramente con la cabeza, señalando que él se encargaría de este asunto. Además, también vigilaría a An Buji y evitaría que pusiera en peligro mi causa. Viendo que An Buji ya se había calmado, Chen Chen preguntó. Me pregunto si el joven maestro está preparado para contarle al príncipe de Yong sobre la existencia del campamento secreto. Sonreí levemente y respondí. ¿Cuál es tu opinión?
Este subordinado piensa que si se le dijera al príncipe de Yong, respondió Chen Chen. entonces el joven maestro habría reducido su propia capacidad para protegerse. Pero si no se le dice al príncipe de Yong, temo que el príncipe de Yong se vuelva sospechoso de la lealtad del joven maestro. Miré a Xiao Shunzi. Xiao Shunzi pronunció fríamente. Hablas con la verdad. Sin embargo, no podemos permitir que el campamento secreto salga a la luz. La razón por la que el joven maestro tiene margen de maniobra es gracias a la existencia del campamento secreto. Además, incluso si el príncipe de Yong se vuelve sospechoso de la lealtad del joven maestro, en el peor de los casos, dejamos a Great Yong. Pensándolo bien, declaré. Xiao Shunzi se está pasando de la raya. Si esto sucede, nos convertiremos en enemigos del príncipe de Yong. Esto no es bueno. El campamento secreto no puede ser revelado. ¿Qué tal esto? Después, limitaré tanto como sea posible mis reuniones con Chen Chen. Chen Chen será responsable y se encargará del campamento secreto. Xiao Shunzi será responsable de transmitir mis directivas. A partir de ahora, la misión del campamento secreto será mezclar a sus miembros en los estratos más bajos de la sociedad en Chang'an. Recuerda mis palabras, no deben involucrarse con la clase alta y los funcionarios influyentes. Con esto, incluso si el príncipe de Yong descubre la existencia del campamento secreto, no tendrá miedo. En definitiva, Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, no creerá que no tengo un poco de mi propia fuerza en la que pueda confiar. En el peor de los casos, diré que el campamento secreto son subordinados de Xiao Shunzi. Creo que esta razón será aceptable. Al menos, podrán ver algunas de las habilidades de Xiao Shunzi. Xiao Shunzi asintió con la cabeza y respondió. Durante el periodo en que el príncipe de Yong tenía al joven maestro bajo arresto domiciliario, siempre había expertos asignados para vigilarnos. Aunque yo podía entrar y salir a voluntad, si llevara al joven maestro conmigo, temo que no podría escapar fácilmente. Actualmente, las artes marciales de los guardias que el príncipe de Yong ha enviado a nuestro lado no son malas. Sin embargo, su tarea es la protección, ya que no hay expertos capaces de molestarme. Como resultado, su fuerza de combate es mucho más débil, simplemente preparados para ayudarme a proteger al joven maestro. Justo cuando estaba a punto de darles instrucciones, se escuchó una cacofonía de ruido y el sonido de armas chocando desde afuera. Fruncí ligeramente el ceño. Esta habitación era el mejor y más exclusivo lugar de Jiangnan Spring. ¿Cómo podía haber gente actuando aquí? Miré a Xiao Shunzi. Entendiendo mi señal, salió de la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que regresara y me dijera que había gente peleando afuera. Según lo que pudo ver, Xiao Shunzi creía que se debía a una disputa en el Jianghu. Anteriormente había presenciado la sangre y el caos de la batalla y también había presenciado los enfrentamientos verbales de los eruditos, pero nunca había visto a alguien matar debido a disputas del Jianghu. No pude evitar estar interesado. Después de informar a Xiao Shunzi, salí de la habitación. Aunque Jiangnan Spring era nominalmente un restaurante, en realidad era un pequeño patio. Todo el patio estaba compuesto por un jardín que mostraba ingeniosamente el paisaje de Jiangnan, flores y plantas, bosque de bambú, pequeños puentes, agua corriente y jardines de rocas. Estos aspectos dividían el jardín en más de 100 espacios. Cada espacio estaba compuesto por diferentes tipos de balcones y pabellones, lo que proporcionaba verdadera paz y tranquilidad en medio de un entorno ruidoso. Cada pabellón estaba unido por corredores sinuosos. Los corredores estaban rodeados de vegetación lujosa. Como resultado, el diseño era extremadamente elegante y reservado, muy adecuado para discusiones y reuniones privadas. El pequeño pabellón en el que me encontraba era muy refinado y elegante. Al abrir la puerta del segundo piso, el balcón exterior estaba rodeado de barandillas de color vermellón. A un lado había un pasillo que conducía a la escalera hacia abajo. Los guardias del príncipe de Yong estaban esperando en la planta baja. Me paré frente a la barandilla y miré hacia abajo. Abajo, en el pasillo que conectaba este pabellón con otro, se encontraba un anciano con las manos a la espalda. Detrás de él se encontraban dos hombres de mediana edad de aspecto formidable y una joven hermosa y elegante. A lo largo del pasillo, sobre un jardín de rocas, se encontraba un erudito vestido de amarillo. Su apariencia era elegante, aunque llevaba un poco de frivolidad.
En su mano sostenía una flauta de jade. Frente a él se encontraba un joven apuesto, con una espada en la mano. Los dos estaban peleando en ese momento. La destreza con la espada del joven parecía ser bastante buena, el destello del acero poniendo al erudito en una situación difícil. Sin embargo, el erudito ocasionalmente reía, insultaba y provocaba. Observé cómo el joven se enrojecía de ira, casi como si estuviera loco. El momento en que miré hacia abajo, el erudito estaba luchando y gritando al mismo tiempo. ¡Ay, qué miedo! Este humilde estudiante solo hizo algunas bromas. No es como si estuviera peleando por una belleza contigo. Tranquilízate. Aunque tu hermana aprendiz junior es hermosa, este humilde estudiante está acostumbrado a ver las bellezas del mundo. Hay innumerables mujeres más hermosas que ella. Son solo unas cuantas frases de broma, no se le hizo daño en absoluto. ¿Por qué estás luchando tan desesperadamente? El joven gritó en respuesta. Tonterías. Tonterías. Viniste a nosotros para depender de nosotros. Con buenas intenciones, te aceptamos. Y sin embargo, hiciste algo tan grosero. Ofendiendo a mi hermana aprendiz junior. Al hablar así, su destreza con la espada aumentó rápidamente en velocidad. El erudito de túnica amarilla bloqueó los ataques al mismo tiempo que juraba solemnemente. Una mujer dulce, justa, elegante, sabia y virtuosa solo puede ser igualada por un caballero. Este humilde estudiante solo está admirando respetuosamente a una mujer hermosa e intentó cortejar a la señorita Sa durante varios días. Definitivamente no hay intención de molestar. Además, la señorita Sa es una discípula del secta Fenshi. Incluso si este humilde estudiante fuera extremadamente atrevido, no me atrevería a ofenderla. Jin Jin. Jin Jin. Intercede por mí. No te he ofendido. El rostro de la hermosa joven se sonrojó mientras contraatacaba ferozmente. ¿Cortejar? Te quedas a mi lado todos los días, molestándome. Cuando no tienes nada que hacer, tocas tu flauta afuera. E incluso robaste mis pertenencias. Sé obediente y deja que mi hermano marcial mayor te golpee. Después, devuelve lo que robaste. De lo contrario, no te dejaré en paz en absoluto. El erudito de túnica amarilla suspiró profundamente y lamentó. Ay. Parece que no me dejarás en paz. Ya han visto suficiente los espectadores, ¿verdad? Hermanito, si aún no vienes a salvarme, me voy a morir. Mientras hablaba, de repente la flauta de jade en sus manos estalló en 1000 fantasmas. El joven no pudo distinguirlo claramente y retrocedió instintivamente un paso. ¿Quién hubiera pensado que olvidaría que estaba parado sobre un jardín de rocas? Tropezó. En el instante en que se estabilizaba apresuradamente, el erudito de túnica amarilla voló repentinamente hacia el cielo, cargando hacia mi ubicación. Gritó. Hermanito. Ayúdame. Justo cuando su figura parpadeó, uno de los hombres de mediana edad que estaba detrás del anciano se lanzó de repente como un halcón. La mano del erudito tembló. Todos solo escucharon el sonido de una explosión violenta, cubriendo el área con humo revoloteante. Dentro del humo también había una luz, una niebla rojiza. El erudito gritó. Hermanito. No uses veneno. No tengo ninguna rencilla importante con ellos. Todos inmediatamente se taparon la nariz, esperando a que el humo se disipara. Cuando todos pudieron ver, descubrieron que el erudito había desaparecido. En la dirección en la que el erudito había huido había un balcón con un erudito vestido de negro sonriendo irónicamente. Detrás de él se encontraba un sirviente de aspecto delicado que estaba de espaldas, riendo en secreto. Señalando furiosamente al balcón, el joven rugió. ¿Dónde está ese bribón? Entréguenlo rápidamente. ¿Cómo te atreves a usar veneno a plena luz del día? Seguramente no eres una buena persona. Al ser acusado así, no pude evitar seguir sonriendo irónicamente. Inesperadamente, me habían tendido una trampa. Un momento antes, Xiao Sunzi me había susurrado que el erudito estaba preparándose para escapar. Solo tenía curiosidad por saber cómo lo haría. Cuando el humo revoloteó, Xiao Sunzi se puso inmediatamente delante de mí. Después, escuchamos las palabras del erudito culpándonos y desviando la culpa hacia nosotros. No sabía que era ese humo rojo,
pero estaba completamente seguro de que no era venenoso. Pero, ¿cómo iba a explicárselo a esas personas que me miraban fijamente? En ese momento, los guardias de la casa del príncipe cargaron hacia el segundo piso del pabellón. Al ver que no me habían hecho daño, un guardia se acercó a mi lado y en voz baja preguntó. Señor, ¿qué ha sucedido? Sacudí ligeramente la cabeza. Levantando la voz, dije. Caballeros y señora, esa persona no tiene ninguna relación con esta. Por favor, perciban la verdad. El joven replicó en voz alta. ¿Discusiones inútiles? Cuando nos encontramos con esa persona, se dirigía directamente hacia este pabellón. Hace un momento, escapó en tu dirección. Sería extraño si no fueras cómplices. Apresúrate y habla. ¿Cuál es tu relación con el disoluto vagabundo, Xia Jinji? Sonreí ligeramente y respondí. Esta no tiene nada que ver con esa persona, por favor entiéndelo. El anciano dijo de repente. Tu distinguido ser desprecia tanto nuestra inteligencia. Ese tal Xia originalmente se dirigía hacia tu pabellón. Hace un momento, cuando te vio, intentó escapar repetidamente en tu dirección. Si no tuviera ninguna relación contigo, porque ninguno de ustedes se negó ni una sola vez. En ese momento, el guardia susurró en mi oído. Estas personas son de la Alianza Guanzón de Chanan. Ese anciano es el líder de la Alianza, Saint Yuan. La Alianza Guanzón está formada por guerreros de Chanan. En realidad, es utilizada por la corte para ejercer control sobre el Jiangu. Saint Yuan es neutral en este momento, pero se inclina hacia el príncipe de Qi, porque muchos de sus discípulos están sirviendo en el ejército del príncipe de Qi. De repente, empecé a formular un plan vago en mi mente. Por lo tanto, dije. Las palabras del líder de la alianza están equivocadas. Solo salimos a ver qué estaba pasando después de escuchar el alboroto afuera. Hay varios pabellones cerca. Cuando esa persona gritó de repente, ¿cómo podríamos saber que estaba tratando de implicarnos? El líder de la alianza solo ha escuchado un lado, ¿no daña esto inevitablemente tu dignidad? Capítulo 34, volumen 2, 4, Viejos amigos reunidos. Las cejas del anciano se tensaron y se fruncieron. Aunque el joven ante sus ojos parecía débil y culto, sin embargo, mientras sus palabras eran amables, llevaban consigo un leve y vago poder disuasorio, casi como si este joven no considerara su identidad como algo importante. Era una persona astuta y sabía que las personas que podían visitar Jiannan Spring eran todas personas distinguidas. Luego, al mirar a los guardias detrás de mí, vio que todos eran expertos de porte grave con ojos que emitían desprecio. No pudo evitar hablar. Tu distinguido ser habla con razón. Me pregunto cómo debo dirigirme a tu distinguido ser. Sonreí ligeramente, indicando al guardia a mi lado. En voz alta, el guardia anunció. Esta persona es el nuevo mayor de la oficina del Mariscal de Estrategias Celestiales al servicio del príncipe de Yong, Jian Che, Jian Daren. El anciano tembló. Un mayor de la oficina del Mariscal de Estrategias Celestiales era uno de los cargos civiles más importantes bajo el príncipe de Yong. El anciano se inclinó respetuosamente y dijo. Este plebeyo, Saint Yuan, ha ofendido al mayor. ¿Podría el señor perdonarme, por favor? ¿Quién no sabe no es culpable? Respondí sin preocupación antes de preguntar. ¿Quién era ese erudito vestido de amarillo que se atrevió a acusar a este oficial inesperadamente? Esa persona se apellida Xia y se llama Xia Jinji. Explicó el anciano, sonrojándose. En Jiangu, es un bandido conocido como el disoluto desperdiciado. Una vez fue discípulo del secta Contón. Debido a su conducta licenciosa, fue expulsado de la secta. Pero como no cometió errores graves, sus artes marciales no fueron destruidas. Esta persona llegó a la residencia de este humilde hace unos días, con la esperanza de unirse a la Alianza Guanzhou. Este plebeyo vio que aunque este hombre era algo frívolo, parecía estar decidido a servir a Great Yong. Por lo tanto, fue aceptado. Inesperadamente, esta persona fue disoluta, no solo se aprovechó de mi hija, sino que también robó un objeto que le pertenecía. Originalmente solo envié hombres para capturarlo, pero inesperadamente me encontré con él aquí hoy. Y una vez más fui engañado por él hasta tal punto de ofender al Señor. Asentí pensativamente y respondí. Que el jefe de la alianza haga lo que desee.
Este hombre es tan desenfrenado que si lo capturara, definitivamente lo entregaría en manos del jefe de la Alianza, permitiendo que el jefe de la Alianza lo castigue como desee. Saint Yuan respondió felizmente. Si ese es el caso, entonces muchas gracias al Señor. Al regresar adentro, mirando a Chen Chen y An Buji, de repente reí suavemente y dije: ¿Quién hubiera pensado que había alguien que se atreviera a engañarme? Xiao Shunzi preguntó. Joven maestro, ¿realmente quieres capturarlo? Así es. Respondí con una sonrisa. Definitivamente debemos atraparlo. Sin embargo, no debe ser dañado. Quiero usar a esta persona. Xiao Shunzi, ¿tienes alguna forma de atraparlo sin que nadie más lo sepa? Esto es un poco difícil. No importa si no tiene éxito. Tendré otros métodos. Joven maestro, tenga la seguridad. Dijo Xiao Shunzi, sonriendo. Hace un momento, me estaba enfocando en proteger al joven maestro, así que no lo toqué. Sin embargo, dejé el olor de la fragancia del espíritu perseguidor en su cuerpo. Mirando a Chen Chen, observé cómo abrió la boca y habló. Joven maestro, tenga la seguridad. Hemos traído las ratas de fragancia roedora utilizadas en la persecución. ¿Puedo preguntar dónde planea el joven maestro encontrarse con esta persona? Después de pensarlo, respondí. Piensa en una forma de llevarlo aquí en secreto. Recuerda, no dejes rastro alguno. Vendré mañana a verlo. Recuerda, nadie puede saberlo. Sellad sus puntos de acupuntura y ponedlo en un cofre para traerlo. Chen Chen respondió rápidamente. Joven maestro, estad tranquilo. Básicamente podemos tomar decisiones aquí. Definitivamente no dejaremos rastro alguno. En el camino de regreso a la residencia del príncipe, calculé si el plan podría ser implementado con éxito. Cuanto más lo consideraba, mayor era la probabilidad. Justo cuando estaba sentado en el carruaje calculando repetidamente, el carruaje se detuvo repentinamente. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante y habría golpeado el costado del carruaje si Xiao Shunzi no me hubiera ayudado. En ese momento, una voz informó desde fuera del carruaje. Darren, fue un hombre quien chocó con el carruaje. Este hombre salió corriendo repentinamente del callejón, asustando a los caballos. Sin embargo, este hombre ya ha perdido el conocimiento. Oh. Darren, en la espalda de este hombre hay un niño y tiene heridas de cuchillo en el pecho. En ese momento, se podía escuchar el sonido de espadas chocando. Poco después, algunas personas informaron. Darren, había varias personas que venían persiguiendo. Hemos capturado a 2 de ellos, pero permitimos que uno escapara. En voz baja, ordené. Traed al hombre de vuelta con nosotros. Interrogadlo en detalle. Cuando terminéis, contadme todo. Una respuesta respetuosa llegó desde fuera. Sonreí ligeramente y dije. No es de extrañar que la gente común sea aficionada a los altos cargos y a la gran riqueza. ¿A quién no le gusta que la gente esté de acuerdo cuando se emiten órdenes? En voz baja, Xiao Shunzi preguntó. ¿Debería ir a echar un vistazo? Sacudí la cabeza y respondí. No es necesario. No debería tener nada que ver con nosotros. Haz que la gente del príncipe de Yong investigue. En la mañana del día siguiente, uno de los guardias de ayer entró para informar que la persona que habíamos rescatado ya había despertado. Pero debido a sus heridas, es poco probable que viva mucho tiempo. Esta persona se llamaba Anzan. Aparte de esto, se negó a decir algo más. Llena de dudas, miré a Xiao Shunzi. ¿Era este el Anzan con el que estábamos familiarizados? Xiao Shunzi salió, regresando poco después, informándome casualmente que era el guardia que me había protegido mientras estábamos en Sichuan, Anzan. Me levanté de un salto y me apresuré a donde Anzan estaba recuperándose. Anzan estaba acostado en una cama dentro de esta habitación limpia y ordenada. Tenía el rostro amarillo. Me acerqué y le tomé el pulso en la muñeca. Poco después, retiré mi mano. Ya estaba cerca del final de su vida. Sacudí ligeramente la cabeza, empujando una pastilla en su boca. Gradualmente, su tez mejoró, volviéndose sonrosada. Abrió los ojos.
Al verme, apareció vigor en sus ojos. Me senté a su lado y le pregunté tranquilamente. Hermano An, nos hemos conocido demasiado tarde. Estos días, debes haber sufrido heridas tras heridas. Además, no descansaste adecuadamente. Ya no tengo poder para ayudar. ¿Cómo caíste en una situación tan desesperada? ¿Tienes algún deseo final? Dímelo. Considerando nuestro conocimiento mutuo, haré cualquier cosa. Xiaosunzi hizo un gesto para que todos se retiraran, parado detrás de mí, mirando impersonalmente a Anzan. Anzan abrió la boca y preguntó. Jian Daren, es inesperado encontrarte aquí. ¿Ya has jurado lealtad a Great Young? Sonreí levemente y respondí. Después de que Soutenchu tomó Su, también sufrió una derrota aplastante. Aunque existe la posibilidad de que Soutenchu pueda recuperarse, solo puede luchar mientras está en las puertas de la muerte. Es correcto, ya he jurado lealtad al príncipe de Yon. Anzan suspiró y respondió. Está bien, está bien. Great Young es rico y poderoso. Esas personas son cortas de vista y no tienen posibilidad de éxito. Daren, mi suegra y mi esposa han muerto. Te ruego que, considerando nuestro conocimiento previo, cuides de mi hija y le permitas crecer sana y salva. Mi expresión se conmovió, mientras preguntaba. Dime qué ha sucedido. De lo contrario, ¿cómo puedo explicarle todo a tu hija? Los ojos de Anzan se perdieron en la distancia mientras explicaba. Después de dejar a Daren, Anzan no regresó a la agricultura. Originalmente era discípulo de la secta Qin Cheng y había entrenado en artes marciales. Frente a las injusticias tanto públicas como privadas, me uní a una organización clandestina que resistía a Great Young, la Unión Bordada. 12. Sin embargo, el general que guarnecía Sichuan, el marqués Lu, ejecutó estrategias brillantes y sufrimos derrotas repetidas. Después, la Unión se volvió loca y comenzó a masacrar brutalmente y sin piedad al pueblo común de Su. Afirmaban que si te negabas a resistir al sur de Chu y a Great Young, eras un traidor. De alguna manera se enteraron del tiempo que pasé en el ejército del sur de Chu y deseaban matarme. No importaba cuánto intentara explicar la situación, solo podía llevar a mi hija en mis brazos y escapar. Originalmente pensé que, como mi esposa era hija del general Tien y prima hermana del jefe de la Unión, no le harían daño. Pero cuando más tarde capturé a uno de los hombres que me perseguían, supe que mi esposa había muerto. Murió miserablemente, porque el jefe de la Unión era el prometido de mi esposa. Ese año, ella había huido de casa para evitar el matrimonio y se casó conmigo en su lugar. El jefe de la Unión deseaba matarme deliberadamente. Después de violar a mi esposa, la mató. Mi suegra se suicidó ahorcándose del techo. En ese momento, intentaste persuadirme de regresar al campo para vivir mis días en paz. No te escuché, lo que resultó en la conclusión de hoy. Mirando la expresión dolida y desolada de Anzan, respondí suavemente. En ese momento, cuando llorabas amargamente por la noche, ya sabía que no te apartarías. Sin embargo, eres una persona de Su y no había forma de disuadirte de buscar restaurar el reino de Su. Desde tu punto de vista, no estabas equivocado. Solo elegiste a los compañeros equivocados. Y estad tranquilo. Tus enemigos no tendrán un buen final. Los ojos de Anzan ardían de pasión, mientras deseaba. Daren, por favor, cuida de mi hija. No le digas nada. No quiero que esté atada por sus injusticias, tanto públicas como privadas. Suspiré suavemente y ordené. Traigan a su hija aquí. Xiaosunzi se fue por un breve momento antes de regresar con un bebé de 1 año en sus brazos. La niña rió, extendiendo sus manos hacia su padre, queriendo abrazarlo. En su adorable y encantador rostro, sus grandes ojos negros eran tan claros como el agua de primavera. Vi las emociones revoloteando en el rostro de Anzan, pero no tenía fuerzas para sentarse. Extendí mis manos y tomé a la niña en mis brazos. No pude evitar besar su rostro suavemente. Papá. Exclamó la niña de repente, extendiendo sus manos para agarrar la cubierta que envolvía mi cabello. Miré alegremente a la niña y dije: Hermano An, tu hija es muy inteligente y también muy adorable. Anzan de alguna manera encontró la energía para sentarse. En la cama, se inclinó y me suplicó: Daren, sé que este asunto es difícil,
Pero te ruego que cuides de esta niña y la eduques adecuadamente. Me quedé sorprendido. Justo cuando estaba a punto de rechazar, eché un vistazo a la hermosa silueta de la niña y me di cuenta de que no podía pronunciar esas palabras. De repente, pensé en el niño que Liu Piaoxian y yo habríamos tenido si ella no hubiera muerto. El niño habría sido de esta edad. Mi corazón se ablandó y respondí. Estoy solo y no tengo esposa. Si el hermano An no desprecia mi situación actual, entonces esta niña será mi hija adoptiva. La trataré como si fuera mía. Hermano An, ¿cuál es el nombre de esta niña? Agradecido, las lágrimas cayeron por el rostro de An Zan como la lluvia. En voz baja, dijo. Darren, An Sang era originalmente un huérfano. Incluso mi apellido solo lo obtuve después de seguir a mi maestro. Si Darren no la desprecia, por favor, trate a esta niña como si fuera suya. No le hable de sus orígenes. Miré a An Zan. A través de sus ojos llenos de tristeza y desolación, pude ver el verdadero amor que sentía por su hija y el corazón lleno de remordimiento. Respondí suavemente. De acuerdo. Mi humilde esposa, Lady Liu, sufrió un desastre y pereció. Le diré a esta niña que es mi propia hija. Su nombre será Jian Rowland. Muchas gracias a Darren. Rowland, Rowland. Repitió An Zan, su corazón lleno de gratitud antes de advertir. Darren, los métodos del jefe de la Unión Bordada Huo Hicheng son viciosos y siniestros. Darren debe tener cuidado. Terminó de hablar, An Zan cerró los ojos, dejó de respirar. En este momento, ambas manos de Rowland todavía estaban extendidas hacia su padre, pidiendo ser abrazada. La abracé en mi regazo. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. ¿Cuántos asuntos amargos y dolorosos ocurren en medio de este caos de guerra? De repente, Rowland comenzó a llorar en voz alta, pareciendo saber que su padre había dejado este mundo. Llamé al eunuco supervisor de la casa, Chanen, para que organizara el funeral de An Zan. También le pedí que encontrara una nodriza y varias criadas para cuidar de Rowland. Primero entregué a Rowland a las criadas, decidido a interrogar a los criminales capturados. Si estaban persiguiendo a An Zan para matarlo, deben estar relacionados con la Unión Bordada. Extrañamente, eran tan salvajes y feroces en Chanan. ¿Cómo podría dejarlos ir sin interrogarlos a fondo? Dentro de las lúgubres mazmorras en la residencia del príncipe, bajo la guía del carcelero, caminamos por los corredores de piedra caliza. A ambos lados había gruesas y pesadas puertas de madera. Solo había una pequeña ventana a la altura de un hombre con barras de acero. Al final del pasillo se encontraba la cámara de tortura. Al bajar por la plataforma, se podía ver a dos hombres de estatura promedio, pero de aspecto extremadamente robusto, atados rígidamente a la pared con correas y cadenas de hierro. No tenían heridas en sus cuerpos. Parecía que no habían sido torturados. Satisfecho, asentí con la cabeza. Si usaran la tortura de manera descuidada y temeraria, por el contrario, reduciría la efectividad de la tortura. Parecía que la casa del príncipe de Yong era extremadamente cautelosa. Miré los instrumentos de tortura colocados por todas partes, viendo que todos estaban cubiertos de sangre, lo que hacía que la cámara de tortura revelara una atmósfera siniestra y temible. Miré a los dos hombres. Contrariamente a lo que se podría esperar, era hábil en la tortura. Originalmente, para lidiar con Lian Wan, consulté todas las obras disponibles hasta que finalmente pude obtener una cosecha adecuada. Descubrí que el factor más importante de la tortura era destruir la confianza de una persona. Después de eso, responderán cualquier cosa que se les pregunte. Mirando a la docena de carceleros y al único secretario en la habitación, sonreí y dije, señalando a uno de los hombres. Tráiganlo aquí. Dos carceleros se acercaron y, con destreza practicada, lo desataron de la pared. Luego, torcieron los brazos del hombre detrás de su espalda, atándolos. Su técnica era hábil, no permitiendo al hombre ninguna oportunidad de resistir. El hombre fue arrastrado ante mí. Uno de los carceleros agarró el cabello del hombre, obligándolo a levantar la cabeza para que yo pudiera ver claramente su apariencia. La apariencia de este hombre parecía realmente recta. Sin embargo, su expresión revelaba tendencias graves y viciosas. Xiao Sunzi agitó las manos, indicando que los carceleros trajeran una silla, permitiéndome sentarme.
Sonreí e inquirí. ¿Entonces ustedes son los traidores que se atrevieron a atacar mi carruaje? Una mirada pasó por los ojos del hombre y lo negó. Daran, este plebeyo no chocó con su carruaje. Fueron sus guardias quienes capturaron a este humilde individuo por la fuerza. Esa pareja de padre e hija estaba siendo perseguida por ustedes, ¿no? Pregunté despreocupadamente. Si no fuera por ustedes, ¿cómo alguien podría haber chocado con el carruaje? Hablen, ¿quiénes son ustedes? Ni siquiera piensen en irse de este lugar si no están dispuestos a decir la verdad. Si confiesan obedientemente, solo los entregaré al magistrado de la capital imperial para que sean responsables. La expresión del hombre cambió. Si realmente fuera entregado al magistrado de la capital imperial, aunque era culpable de asesinato, la sentencia más grave sería la ejecución después de la llegada del otoño. Durante los meses intermedios, había posibilidad de escape. Con un tono melancólico, el hombre respondió. Este plebeyo estaba asesinando por dinero. ¿Quién podría haber pensado que nos encontraríamos con el carruaje de Daran? No indiqué si le creía o no, sacando un pasador de mi cabello. Este pasador era un tesoro que Chen Chen y compañía habían encontrado en una cámara secreta después de eliminar a la compañía traidora por mis órdenes. Aunque solo era un pasador, estaba fabricado con un metal misterioso de un meteorito que cayó del cielo. Era increíblemente afilado. Incluso el diamante más duro sería fácilmente atravesado por él. Sin embargo, el pasador era demasiado pequeño. Por lo tanto, era inútil para el experto promedio en artes marciales. Aunque Xiaoxunzi podía usar fácilmente agujas de acero como armas, su temperamento era arrogante y orgulloso. Aparte de sus 2 manos, se negaba a usar cualquier otra arma. Al final, guardé el pasador. No se podía decir con certeza cuándo se podría necesitar. De hecho, podría usar este pasador como una aguja de acupuntura, aunque era un poco tosco. Era muy adecuado para usar como instrumento de tortura. Con una sonrisa, pregunté. ¿Estás dispuesto a confesar? El hombre asintió continuamente con la cabeza. Sin usar tortura, nunca creo en la confesión de nadie. Dije con frialdad. Terminé de hablar y apuñalé ligeramente al hombre varias veces con el pasador. El rostro del hombre cambió repentinamente. En un momento estaba verde, al siguiente, rojo. Su cuerpo temblaba violentamente. Si no fuera por los 2 carceleros que lo sujetaban firmemente, probablemente ya se habría desplomado en el suelo. Lo más aterrador era que ni siquiera emitía un solo sonido. Solo se podía ver que su frente sudaba como un cerdo. El hombre levantó la cabeza, sus ojos llenos de sincera tristeza. Continué mirándolo con tranquilidad y satisfacción, con la actitud de un erudito culto y refinado, como si no hubiera nadie ni nada luchando dolorosamente frente a mí. Al emplear la tortura, el factor más importante era atacar la mente. Parecía que lo había dejado ir tan fácilmente, pero en realidad había mostrado mi fuerza. Así que, en un rato, si se atrevía a divagar con su testimonio, solo tenía que decir que sufriría una tortura más cruel y violenta, lo que inevitablemente le causaría un gran temor. Además, creería que yo era capaz de hacerlo. Después de un corto periodo, pude ver que la conciencia del hombre ya se estaba volviendo gradualmente confusa y borrosa. Con un suave movimiento de mi mano, el pasador volvió a clavarse en el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre se relajó gradualmente. De su boca se escuchó un débil gemido. Sin embargo, esto no era culpa suya. Después de eliminar el dolor, el cuerpo se relajaría al máximo. La voz que había sido reprimida a la fuerza un momento antes finalmente fue liberada. Instruí a los carceleros que trajeran agua fría y la hicieran verter cuidadosamente por la garganta del hombre. Su conciencia volvió gradualmente. Al verme, sus ojos no podían ocultar el temor que había en ellos. Sonreí y pregunté. Bien, ¿las palabras que digas ahora deberían ser algo confiables? ¿Puedo preguntar tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Por qué estabas persiguiendo a ese par de padre e hija? El hombre respondió. Este humilde Xiu Xin originalmente era de Su. Después de la caída de Su, gran parte de Sichuan cayó en manos de Southern Chu. El marqués Lucin era brutal y tiránico, y por eso fue obligado a exiliarse a Great Yong. Como no tenía ahorros,
busqué asesinar por dinero. Estas son palabras realmente sinceras. Daran, por favor, créelas. Miré a Xiao Shunzi y pregunté de manera despreocupada. ¿Es confiable la confesión de este hombre? No creo que sea confiable. Respondió Xiao Shunzi imperturbable. Sonreí y pregunté. ¿Por qué? Parece ser bastante honesto e ingenuo. No debería querer ser sometido a más torturas crueles. Xiao Shunzi analizó respetuosamente. Joven maestro, la ropa de este hombre fue fabricada en Great Young. Parece que ya ha estado en Great Young durante un periodo prolongado de tiempo. Llevaba consigo un billete de banco por valor de 1000 tals de plata. Si estaba satisfecho con su suerte en la vida, el dinero que tiene es suficiente para pasar el resto de sus días libre y sin ataduras. Esa pareja de padre e hija ni siquiera tenía 10 tals de plata. ¿Cómo puede ser esto un asesinato por dinero? Además, eran tan arrogantes y desenfrenados como para atreverse a cometer un asesinato a plena luz del día en Great Young. Si no tuvieran un patrón, incluso si este sirviente muere, no lo creería ni por un momento. Sonreí cálidamente. Con una mirada satisfecha, miré al hombre y dije. De acuerdo, me habría aburrido si hubiera confesado honestamente. Todos, incluidos los carceleros, miraron al joven elegante y refinado. Su sonrisa amable de alguna manera hizo que todos se sintieran escalofriados. Todos creían que el erudito siempre había tenido la intención desde el principio de usar la tortura y no tenía la intención de obtener una confesión oral. Después, la horquilla en mi mano volvió a clavarse en el cuerpo de Chiu Xin. Su cuerpo comenzó a encogerse y a retorcerse. Esta vez, los dos carceleros no pudieron contenerlo. Después de mirar un rato, hablé. Trae una taza de té. Al escucharme hablar, las expectativas originales del hombre de ser perdonado se desvanecieron y una expresión de desesperación cruzó por su rostro. Xiao Shunzi lo miró, la expresión en su rostro parecía algo compasiva. Abriendo la boca, dijo. El té de tributo recién entregado por Su Alteza Imperial tarda bastante tiempo en infusionarse. En este momento, el esperanzado Chiu Xin perdió inmediatamente el conocimiento. Una vez más apuñalé el cuerpo de Chiu Xin. Después de que Chiu Xin fue despertado por un cubo de agua fría, me miró fijamente. Indiferentemente declaré. No importa. Trae el juego de té. Hierve una olla de agua aquí mismo para infusionar el té. Antes de que termines, probaré varias nuevas técnicas de tortura de acupuntura. Chiu Xin ya no podía soportarlo, aullando y llorando de dolor. Intentó lanzarse hacia mi silla, pero fue firmemente restringido por los dos carceleros. En voz alta, suplicó. Daran, perdona mi vida. Este humilde está dispuesto a confesar. Este humilde es un asesino de la Unión Bordada. Imploro a Daran que me perdone la vida. Este humilde está dispuesto a confesar cualquier cosa. Lo miré indiferentemente y respondí, insatisfecho. ¿Estás dispuesto a confesar cualquier cosa? ¿Cómo puedes carecer tanto de espíritu? Lágrimas y mocos fluyendo profusamente, Chiu Xin suplicó. Daran, perdona mi vida. Este humilde está dispuesto a confesar. Imploro a Daran que deje de torturarme. Aburrido hasta la muerte, sacudí la cabeza e instruí. Llévalo a la sala lateral y haz que confiese. Si intenta ocultar algo o dar vueltas al asunto, tráelo de vuelta aquí. Trae al otro también. Al ver mi expresión emocionada, el otro hombre, que había estado asustado hasta la muerte, gritó rápidamente con tristeza. Este humilde Xiang Wei estoy dispuesto a confesar. Sacudí la cabeza y comenté. Eso no servirá. ¿No sería demasiado injusto si no eres torturado? En ese momento, la voz de Xiao Shunzi llegó a mis oídos. Joven maestro, te estás excediendo. No estás prestando atención a las expresiones y emociones en los ojos de los carceleros. Ellos piensan que eres un espíritu malvado, cruel y brutal. Sonreí ligeramente y hablé con doble sentido. No importa. Mientras esperamos la confesión, puedo poner a prueba primero tu fortaleza. Si estás dispuesto a seguir instrucciones, como mucho usaré menos agujas. ¿Qué tal esto? En un momento, te lo preguntaré de nuevo cuando se presente su confesión. Si puedes encontrar errores u omisiones en su confesión,
Te dejaré ir. Si no puedes encontrar nada, tendré que torturarte. Por ahora, ¿por qué no pruebas los acompañamientos primero? Terminé de hablar, clavé mi horquilla en el cuerpo de Shan Wei. Después de 4 horas, salí satisfecho de la cámara de tortura, dejando atrás a los carceleros aterrorizados y alarmados, y a 2 asesinos apenas vivos de la Unión Bordada.